Hola, ¿cómo están? Terminando el 2021, vamos que queda nada, por favor. Bueno, hoy estoy acá para contarles un poquitito sobre vaporización y fumado de cannabis como forma terapéutica, como vía de administración terapéutica. ¿Sí? Recuerden que el cannabis ingresa a nuestro cuerpo o los usos más habituales dentro de lo terapéutico suelen ser mediante tres vías de administración. La primera, la más conocida, la más querida, tal vez la menos combatida, es la vía oral, aceite de cannabis a la cabeza como forma de tratamiento para los pacientes que están justamente siguiendo una terapéutica con cannabis, vía oral, aceite de cannabis, tintura de cannabis, también todo aquello desarrollado con respecto a la cocina de cannabis. Pero específicamente para lo que tiene que ver con terapéutica, hablamos principalmente de aceite de cannabis como vía de administración dentro del oral. Después está la vía de administración tópica, cada vez más famosa, cada vez más utilizada, que es mediante cremas o directamente aceite de cannabis sobre la piel o sobre una articulación dolorosa. Y la tercera vía de administración del cannabis, que es de la que yo voy a hablar hoy, que es de la vía inhalatoria. El cannabis puede ingresar a nuestro cuerpo mediante la vaporización o el fumado de cannabis, teniendo un objetivo terapéutico, queriendo combatir un síntoma en particular. Y cuando hablamos de vía inhalatoria tenemos dos formas de ingresar el cannabis a nuestro cuerpo. Mediante el fumado de cannabis, sea a través de un cigarrillo de cannabis o a través de una pipa de cannabis, ¿sí? Es una de las formas más utilizadas en lo que se conoce el uso adulto y responsable, ¿no? Tal vez con un objetivo terapéutico uno trata de en lo posible no utilizar la vía en donde haya combustión, en donde haya humo. Y la segunda vía inhalatoria, tal vez la más estudiada con respecto al uso terapéutico, es la vaporización. Vaporización que puede darse a través de diferentes vaporizadores. Yo acá tengo para mostrarles algunos en donde va colocado y triturado el cannabis en su interior, y esto habitualmente se programa a una temperatura determinada, ya que se liberan diferentes cannabinoides a diferentes temperaturas con un objetivo terapéutico bien claro para combatir un síntoma en particular. Existen otros tipos de vaporizadores también donde se pueden regular la temperatura, y los vaporizadores tipo Vulcano, ¿no? Este no es un Vulcano, es un Arizer, son vaporizadores ya más bien terapéuticos, son con los que están realizados los ensayos clínicos que han comprobado que la vaporización de cannabis sirve para combatir diferentes síntomas. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la vía oral, aceite de cannabis, y la vía inhalatoria de cannabis, ¿sí? Sea vaporizado o fumado? La vía oral de cannabis tiene un retardo de su acción aproximadamente en 2 o 3 horas, pero tiene una duración de acción entre 4 a 8 horas. Por eso habitualmente la vía oral, dependiendo del síntoma, se suele utilizar entre 2 a 3 veces por día. Tiene, digamos, un pico de efecto mucho más apausado, no tan en pico como suele realizar la vía inhalatoria. La vía inhalatoria es casi tan veloz como la vía endovenosa. Los cannabinoides se encuentran en el torrente sanguíneo a minutos de haber vaporizado o fumado cannabis. Esto quiere decir que el inicio de acción de la vía inhalatoria es rapidísimo. ¿Y cuándo voy a pensar yo en utilizar cannabis mediante una vía inhalatoria? Cuando quiero salir rápido de un síntoma en particular. Le doy ejemplos, por ejemplo, de cómo lo usan mis pacientes. Pueden realizarlo la vaporización en una crisis de migraña, en una crisis de neuralgia de trigémino, en una crisis de lumbalgia aguda en pacientes que tienen hernias de disco. También se pueden utilizar en casos de dolores agudos puntuales, pero dentro de patologías crónicas. No piensen tanto la vaporización de cannabis para un dolor agudo, por ejemplo. Me caigo, me tropiezo, me lastimo la rodilla, me duele, es raro que vaporizando cannabis calme ese dolor. Habitualmente ese dolor puede calmar o con nada o utilizando algún antiinflamatorio clásico como ibuprofeno o diclofenac. En el caso del cannabis es importante recordar que en un paciente que sufre síndrome de dolor crónico, una persona que está constantemente con dolor diariamente, pero tiene picos de dolor, el dolor crónico puede mantenerse controlado con un aceite de cannabis, pero los picos de dolor pueden ser combatidos con la vía inhalatoria, por su velocidad y por su efectividad. Lo que tiene la vía inhalatoria, por eso tan prejuzgada también, por eso tan mal vista, es que se asocia en la sociedad habitualmente con drogarse, por decirlo de alguna manera, o como perder cierta libertad cognitiva en el caso de que uno fume o vaporice cannabis. Eso va a depender del tipo de cannabis que uno vaporice. Recuerden que existen 3 quimiotipos de cannabis:
el primer quimiotipo rico en THC, el quimiotipo 2 con fórmula balanceada THC-CBD y el quimiotipo 3 rico en CBD. Entonces, de acuerdo a estos 3 quimiotipos es donde uno va a encontrar algún tipo de efecto terapéutico deseado. Entonces, cuando son cepas ricas en THC o quimiotipo 2 que contienen THC, obviamente se pueden esperar efectos de la psicoactividad. La psicoactividad es algo malo, voy a estar viendo elefantes rosas, voy a estar hablando pavadas, de ninguna manera. Puede haber una enorme cantidad de efectos agradables y puede haber algunos efectos no tan agradables, pero que son rápidamente frenados con la suspensión de la inhalación y con el descanso de 1 o 2 horas. No hay ningún efecto adverso severo o fatal con la vía inhalatoria. El único punto que pongo para que recuerden es que en aquellos pacientes que sufren de hipertensión descontrolada, que no manejan bien su hipertensión y son habitualmente personas que tienen presión muy alta, tratar de tener controlada la hipertensión antes de vaporizar cepas ricas en THC, que son las más comunes que hay dando vueltas, ¿sí? Si uno cultiva habitualmente o alguien le regala, habitualmente suelen ser cepas ricas en THC. Y el THC tiene un efecto hipertensor y taquicardizante, que en una persona con enfermedades cardíacas esto puede ser tal vez contraproducente. Por eso también lo que invito a colegas es a que puedan realizar vaporizaciones en el consultorio, tratando de registrar la presión arterial, los signos vitales, antes y después de la vaporización y explicarle bien al paciente lo que tiene que ver con la psicoactividad. La psicoactividad, que es este efecto justamente cognitivo que tiene que ver con el efecto del THC activando los receptores CB1 en el cerebro, es un efecto psicoactivo que puede ser muy agradable para la persona, por ejemplo, no solamente causarle el dolor, sino generarle una situación de alegría o de risa. Entonces, es importante recordar que esta vía es una de las más estudiadas y más seguras. Existen diferentes tipos de vaporizadores que lo vamos a ir viendo, yo voy a ir compartiendo algunos videos, pero quería que les quede claro esta diferencia. La vía oral es una vía habitualmente utilizada para el mantenimiento de una persona en tratamiento con cannabis y la vía inhalatoria es una gran vía de rescate para salir rápido de un síntoma, ¿sí? A través de la vaporización con diferentes vaporizadores. La vía fumada, el cigarrillo de cannabis, el porro, la pipa, también puede ser utilizado, pero acá ponemos el acento en aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias o que justamente tal vez no toleran tanto el humo, y el humo no deja de ser nocivo para las vías aéreas. Por eso, cuando es un uso terapéutico o cuando se puede acceder a un vaporizador, esta es la vía más recomendada para el uso terapéutico.